Imagina escuchar a una mujer llorando dentro de un río, sola, a las 2 de la madrugada, y que cuando te acerques a mirar, una voz mucho más cercana susurre tu nombre. Imagina encontrar huellas de pies descalzos que empiezan dentro del agua y terminan justo frente a ti sobre el barro húmedo, como si algo invisible caminara hacia ti. Imagina sentir 3 golpes detrás de ti en la oscuridad. Toc, toc, toc. Y saber que si te das la vuelta, ya será demasiado tarde. Ese río no busca perdón. Busca cobrar una deuda de 15 años. Esta es la mujer del río. Bienvenidos a No mires atrás, el lugar donde el misterio, el suspenso y el terror psicológico cobran vida. Si disfrutas las historias que te harán dudar de la realidad y te mantendrán al borde del asiento hasta el último minuto, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en cada nuevo relato. Ahora sí. Baja las luces y acompaña a Mateo en la noche que el río de San Jerónimo del Agua vino a cobrar lo que le debían. La primera vez que Mateo escuchó llorar a una mujer dentro del río, estaba completamente solo. Eran las 2:17 de la madrugada en San Jerónimo del Agua, un pueblo perdido entre montañas donde el río partía el pueblo en dos. Durante el día aquel río parecía inofensivo. De noche era diferente, negro, silencioso, demasiado profundo para la poca agua que llevaba. Mateo tenía 34 años y trabajaba como vigilante. Regresaba a casa por el camino viejo porque el puente principal estaba cerrado. Conocía cada curva, cada árbol, cada piedra, por eso, cuando escuchó el llanto, frenó de golpe. Al principio pensó que era un perro. Luego escuchó otra vez. ¡Ayúdame! La voz venía del río. Mateo apagó la motocicleta. El silencio que quedó fue peor que el llanto. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Entonces una tercera voz, más cercana, susurró, Mateo. Sintió que el estómago se le cerraba. Nadie en el pueblo sabía que él tomaba aquel camino esa noche, y mucho menos alguien podía conocer su nombre desde el río. Bajó de la motocicleta. La tradición de San Jerónimo decía que, cuando una mujer moría ahogada por culpa de un hombre, regresaba una noche al año para buscarlo. Los ancianos la llamaban la mujer del río. Mateo también se había reído de ella. Hasta esa noche. Avanzó entre los matorrales usando la luz del teléfono. La humedad le empapó los zapatos. A unos 10 metros de la orilla encontró algo, un vestido blanco, enganchado en una rama. Mateo se quedó inmóvil. El vestido parecía viejo, pero estaba completamente seco. Entonces vio las huellas, comenzaban en el agua y terminaban justo frente a él. Eran huellas de pies descalzos. Mateo retrocedió. Una huella. Luego otra. Cada una apareció lentamente sobre el barro húmedo, como si alguien invisible estuviera caminando hacia él. No. Corrió hacia la motocicleta. No alcanzó a dar 3 pasos. Una mano helada le sujetó el tobillo. Mateo cayó de cara contra el suelo. Gritó. Miró hacia atrás. No había nadie. Pero los dedos seguían apretándole la pierna. Con desesperación, pateó hasta liberarse y se arrastró hacia la motocicleta. Al ponerse de pie escuchó una respiración detrás de su oído. Lenta. Profunda. Húmeda. La figura de una mujer estaba parada a menos de 1 metro. Era una mujer joven, cubierta con un vestido blanco empapado. El cabello negro le caía sobre la cara y de sus manos goteaba agua. Mateo quiso gritar, pero no pudo. La mujer levantó lentamente la cabeza. Entre los mechones apareció un rostro pálido, hinchado, con los labios morados. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa humana. Su boca se abrió demasiado. Tú también estabas ahí, susurró. Mateo cayó de rodillas. Porque de pronto recordó algo que llevaba 15 años intentando olvidar. Una noche, cuando tenía 19 años, había salido con 3 amigos. Habían bebido cerca del río. Una muchacha llamada Elena apareció llorando y pidió que la llevaran a su casa. Mateo se negó.
Sus amigos se burlaron de ella. Después ocurrió una pelea. Elena cayó al agua. Mateo la vio hundirse. Y no hizo nada. Había pasado 15 años diciéndose que la corriente era demasiado fuerte, que estaba borracho, que no podía salvarla. Pero la verdad era otra. Elena había sacado una mano del agua. Y él había visto aquella mano. Había escuchado su voz. Y había decidido correr. La mujer frente a él apartó el cabello de su rostro. Yo te vi correr. Mateo comenzó a llorar. Perdóname. Yo te pedí ayuda. La voz cambió. Ahora sonaba como la de una muchacha viva. Y tú me miraste. El río comenzó a agitarse. Mateo levantó la mirada. Había algo flotando en medio de la corriente. Primero creyó que era un tronco. Después vio un brazo. Un cuerpo entero salió lentamente del agua. Era el cadáver de Elena. Tenía los ojos abiertos. Y estaba caminando sobre la superficie del río. Mateo gritó y encendió la motocicleta. El motor respondió al primer intento. Aceleró sin mirar atrás. No vio que la mujer subía al asiento trasero. No sintió sus manos alrededor de su cintura. Solo escuchó su voz junto al oído. Ahora sí vas a llevarme a casa. La motocicleta desapareció por el camino. A las 3:06 de la madrugada, una campana comenzó a sonar en la iglesia de San Jerónimo. Nadie la estaba tocando. Los vecinos salieron a sus puertas. Y desde el puente viejo, una mujer empapada caminó lentamente hacia el pueblo. Detrás de ella venían otras 3 figuras. Una de ellas llevaba 15 años muerta. Las otras 2 habían desaparecido aquella misma noche. Y todavía faltaba una persona por regresar. Mateo. El celular de Mateo vibró. En la pantalla apareció una llamada sin número. Del otro lado escuchó agua. Después, la voz de Elena, no llegues a tu casa. La llamada terminó. Mateo no supo cuánto tiempo llevaba conduciendo. La motocicleta avanzaba por el camino de terracería mientras las ramas golpeaban sus brazos y el viento frío le cortaba la cara. No se atrevía a mirar hacia atrás. La voz de Elena seguía dentro de su cabeza. No llegues a tu casa. Había intentado detenerse varias veces, pero cada vez que reducía la velocidad escuchaba algo detrás de él, una respiración. Después, 3 golpes sobre el asiento. Toc, toc, toc. Mateo apretaba los dientes. No eres real, murmuró. No eres real. Toc, toc, toc. Esta vez sintió unos dedos apoyarse sobre su hombro. Mateo soltó un grito y aceleró. La motocicleta comenzó a vibrar violentamente. A lo lejos aparecieron las primeras luces del pueblo. San Jerónimo del Agua. Su casa estaba a menos de 10 minutos. Pero entonces recordó la advertencia, no llegues a tu casa. Giró bruscamente hacia la antigua carretera que conducía al cementerio. El camino estaba abandonado desde hacía años. La motocicleta derrapó. Mateo cayó. El golpe le abrió la ceja. Durante unos segundos permaneció tendido, escuchando el motor de la motocicleta todavía encendido. Entonces oyó pasos. Descalzos. Avanzaban lentamente sobre la tierra. 1, 2, 3. Mateo levantó la cabeza. A unos 20 metros estaba la mujer del vestido blanco. No caminaba. Parecía deslizarse. Mateo se incorporó como pudo y corrió hacia el cementerio. Empujó la puerta oxidada y entró. Detrás de él escuchó un sonido que jamás olvidaría. Una mujer comenzó a reír. No era una risa fuerte. Era una risa baja, entrecortada, como si alguien estuviera intentando recordar cómo hacerlo. Mateo corrió entre las tumbas. Llegó hasta una pequeña capilla abandonada y se encerró dentro. Empujó una banca contra la puerta. Luego otra. Su respiración era tan fuerte que podía escucharla rebotar contra las paredes. Sacó el teléfono. Sin señal. Intentó llamar a su esposa. Nada. Entonces recibió un mensaje. ¿Por qué regresaste?
El remitente era desconocido. Mateo sintió que se le helaba la sangre. Escribió: ¿Quién eres? La respuesta llegó inmediatamente: Tú sabes quién soy. Después apareció una fotografía. Mateo tardó varios segundos en abrirla. Cuando lo hizo, dejó caer el teléfono. Era una fotografía tomada 15 años atrás. Él aparecía junto al río con sus 3 amigos, Ramiro, Julián y Esteban. Los 4 estaban sonriendo. Pero había algo detrás de ellos: Elena, parada a unos metros, mirándolos. Mateo recordó aquel momento. Aquella fotografía jamás había existido. O eso había creído. Su teléfono volvió a vibrar. Otra fotografía: Elena dentro del río. Una tercera: Elena saliendo del agua. Una cuarta: Elena parada detrás de Mateo. La última fotografía mostraba algo diferente: su propia casa. La puerta principal estaba abierta. Mateo dejó de respirar. En la fotografía se veía una figura sentada en la sala. Una mujer. Su esposa no estaba allí aquella noche, había viajado a casa de su madre. Entonces, ¿quién estaba sentado dentro? Mateo intentó llamar a su esposa nuevamente. Esta vez entró la llamada. Bueno. Carla. ¿Dónde estás? Hubo silencio. En casa de mi mamá. ¿Por qué? Mateo cerró los ojos. No regreses. ¿Qué pasó? No preguntes. Quédate ahí. La respiración de Carla cambió. Mateo, ¿qué? ¿Quién está contigo? Mateo sintió un escalofrío. Estoy solo. No. La voz de Carla comenzó a temblar. Escucho a una mujer respirando. Mateo miró lentamente hacia la puerta de la capilla. No había nadie. Carla, cuelga. Está detrás de ti. Mateo giró. Nada. Carla, cuelga ahora. La llamada terminó. Entonces escuchó 3 golpes en la puerta. Toc. 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 Mateo retrocedió. Elena. Una voz respondió desde afuera. No soy Elena. Mateo se quedó inmóvil. La voz continuó. Ella todavía está en el río. Algo comenzó a rasguñar la puerta. Mateo tapó su boca. ¿Quién eres? Silencio. Después, la que vio lo que ustedes hicieron. Mateo sintió que las piernas dejaban de responderle. Porque esa voz pertenecía a una persona que conocía. Una persona que llevaba 15 años enterrada. No puede ser. La puerta recibió un golpe tan fuerte que la banca se desplazó varios centímetros. Mateo corrió hacia el fondo de la capilla. Había una pequeña ventana. La rompió con el codo y salió. Cayó sobre la hierba. Corrió hacia las tumbas. Pero se detuvo al escuchar algo. Una canción. Era una melodía infantil. La misma que Elena cantaba cuando era niña. Mateo siguió el sonido hasta llegar a una tumba cubierta de maleza. No tenía nombre. Solo una fecha: 17 de agosto de 2011. Mateo se arrodilló. El suelo estaba mojado. Demasiado mojado. Aunque no había llovido en semanas. Apartó la tierra con las manos. Debajo encontró una bolsa de plástico. Dentro había una pulsera roja. La reconoció inmediatamente. Era de Elena. Pero debajo de la pulsera había otra cosa: un pequeño teléfono celular. Mateo lo tomó. La pantalla se encendió. Tenía una sola grabación: video, 17 de agosto de 2011, 23:48. Mateo dudó. Luego presionó reproducir. La grabación mostraba el río. Se escuchaban risas. Eran las voces de Mateo, Ramiro, Julián y Esteban. Después apareció Elena. Por favor, déjenme ir. La cámara temblaba. Mateo se vio a sí mismo acercándose. Ya vámonos, decía su propia voz. Elena retrocedía. No quiero.
Después ocurrió algo que Mateo no recordaba. Julián la empujó. Elena cayó. El teléfono cayó al suelo, pero continuó grabando. Se escuchaban gritos. Agua. Golpes. Y entonces Mateo apareció en la imagen. Pero no estaba intentando salvarla. Estaba sosteniendo a Elena del cabello. Mateo soltó el teléfono. No. La memoria regresó de golpe. Había mentido durante 15 años. Todos habían mentido. Elena no había caído accidentalmente. La habían arrojado. Y él había sido quien la mantuvo bajo el agua. Mateo comenzó a vomitar. Entonces una voz habló detrás de él. Ahora recuerdas. Se giró. Elena estaba allí. Esta vez podía verle completamente el rostro. Tenía los ojos negros. No había pupilas. ¿Por qué?, preguntó Mateo llorando. Ella inclinó la cabeza. Porque ustedes dijeron que nadie debía saberlo. Mateo retrocedió. ¿Qué quieres? Elena sonrió. Quiero que todos regresen. Ramiro. La mujer levantó un dedo. Ya regresó. Julián. Otro dedo. También. Mateo tragó saliva. ¿Esteban? Elena levantó el tercer dedo. Esta noche. Mateo miró hacia el pueblo. Las campanas comenzaron a sonar otra vez. 1, 2, 3. Y entonces todas las luces de San Jerónimo se apagaron al mismo tiempo. Elena dio un paso hacia él. Pero tú eres el último. Mateo quiso correr. No pudo. Sus pies estaban hundidos en el barro. Miró hacia abajo. 2 manos salían de la tierra y le sujetaban los tobillos. Luego otras 2. Y otras. Docenas de manos. Mateo gritó mientras las manos comenzaban a tirar de él hacia abajo. Elena se acercó hasta quedar frente a su rostro. Te dije que no llegaras a tu casa. Mateo lloraba. ¿Por qué? Elena susurró, porque ella ya está allí. Y por primera vez, Mateo comprendió que el verdadero peligro no era Elena. Era aquello que había regresado con ella desde el fondo del río. A varios kilómetros de distancia, en la casa de Mateo, Carla recibió una llamada. El teléfono mostraba el nombre de su esposo. Contestó. Mateo. Del otro lado hubo silencio. Después escuchó la voz de su marido. Carla, abre la puerta. Ella se levantó lentamente. ¿Dónde estás? Afuera. Carla miró hacia la ventana. La calle estaba completamente vacía. No puede ser. Entonces alguien golpeó la puerta. 3 veces. Toc. 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 Y una voz de mujer habló desde el otro lado. Carla. Ella reconoció inmediatamente aquella voz. Era la de su esposo. Pero había algo más. Una segunda voz susurró detrás de la primera, déjala entrar. Carla retrocedió. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Carla no gritó. El miedo era demasiado grande para permitirle hacerlo. Permaneció inmóvil frente a la puerta mientras ésta se abría unos centímetros más. El aire de la madrugada entró en la sala cargado de humedad y un olor insoportable a agua estancada. Mateo, susurró. Nadie respondió. La puerta siguió abriéndose. Carla retrocedió hasta chocar con la mesa. Entonces escuchó pasos en el corredor. Lentos. Descalzos. 1, 2, 3. Se obligó a mirar. Primero apareció una mano. Después un brazo. Finalmente, una mujer salió de la oscuridad. Carla la reconoció por las fotografías que había visto durante años. Elena. Pero aquello no podía ser. Elena llevaba 15 años muerta. Su cabello estaba empapado y pequeñas gotas de agua caían sobre el piso de la sala. Carla sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué quieres? Elena no respondió.
Señaló hacia el teléfono que Carla todavía sostenía. La llamada continuaba conectada. Mateo. Una respiración respondió. Carla apretó el aparato contra su oído. Mateo. Entonces escuchó un sonido. Un llanto. Era el llanto de un hombre adulto. Carla, corre. La llamada se cortó. Elena levantó lentamente la cabeza. Él ya recordó. Carla quiso correr hacia la puerta principal, pero Elena apareció frente a ella. No caminó. Simplemente estaba allí. A menos de 1 metro. Carla vio entonces algo que la hizo comprender que aquella mujer no había regresado sola. Detrás de Elena había varias siluetas. Hombres. Mujeres. Niños. Todos estaban empapados. Todos tenían los ojos completamente negros. Carla gritó y corrió hacia la cocina. Cerró la puerta y empujó una silla contra ella. Buscó su teléfono. Sin señal. Intentó llamar a la policía. Nada. Golpeó la pantalla varias veces. Vamos. Una sombra apareció debajo de la puerta. Carla dejó de respirar. La sombra no correspondía a unos pies. Era demasiado grande. Y tenía la forma de una persona inclinada sobre 4 extremidades. Algo comenzó a arañar la madera. Carla retrocedió. ¿Qué son ustedes? Una voz infantil respondió, los que él dejó. Carla sintió un escalofrío. ¿Quién? Mateo. La puerta comenzó a vibrar. Carla corrió hacia la ventana. La abrió y trató de salir. Pero antes de alcanzar el marco escuchó una voz detrás de ella. No lo hagas. Era Mateo. Carla se giró. Su esposo estaba parado en la cocina. Cubierto de barro. Tenía la ropa desgarrada y sangre seca en la frente. Carla corrió hacia él. Dios mío. Lo abrazó. Mateo permaneció inmóvil. ¿Dónde estabas? Él no contestó. Carla se separó. Algo no estaba bien. Mateo. Su esposo levantó lentamente la mirada. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó? No preguntes. ¿Dónde está Elena? Mateo la miró. Nunca estuvo en el río. Carla frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La mujer que viste no es Elena. Un golpe sacudió la puerta de la cocina. Mateo agarró a Carla del brazo. Tenemos que salir por atrás. Corrieron. Pero al llegar al patio encontraron algo que hizo que ambos se detuvieran. Había huellas mojadas por todo el suelo. Entraban desde la calle. Atravesaban la sala. Llegaban hasta la cocina. Y terminaban exactamente detrás de ellos. Carla miró a Mateo. ¿Cómo entraste? Él palideció. Yo no entré. Una voz respondió desde la casa. Nadie entra. Las luces se apagaron. Carla sintió que Mateo le apretaba la mano. No te sueltes. Caminaron a oscuras. Entonces algo rozó la espalda de Carla. Ella se estremeció. ¿Sentiste eso? Mateo no respondió. Mateo. Silencio. Carla buscó su mano. No estaba. Mateo. Encendió la linterna del teléfono. Estaba sola. Su esposo había desaparecido. Y frente a ella, sobre la pared, aparecieron lentamente unas palabras escritas con agua. Él no es el único que mintió. Carla sintió que el pecho se le cerraba. ¿Qué significa eso? La respuesta apareció debajo. Pregúntale a tu madre. Carla se quedó paralizada. Su madre había muerto 6 años atrás. No entendía qué tenía que ver con todo aquello. Entonces escuchó el teléfono fijo de la sala. Comenzó a sonar. 1 vez. 2. 3. Carla avanzó lentamente. Tomó el auricular. Bueno. Una respiración. Después una voz vieja. Carla. Se le congeló la sangre. Era su madre. Mamá, no confíes en Mateo. Carla comenzó a llorar. ¿Dónde estás? Donde todos los muertos esperan. No entiendo. Tu esposo sabe lo que pasó.
¿Qué pasó? Hubo silencio. La noche que murió Elena, no fueron 4. Carla sintió que el teléfono pesaba toneladas. ¿Entonces cuántos eran? 5. La línea comenzó a llenarse de estática. ¿Quién era el quinto? Su madre respondió, yo. La llamada terminó. Carla soltó el auricular. De pronto recordó algo. Cuando comenzó su relación con Mateo, él le había dicho que nunca había tenido novia antes. Pero había una fotografía antigua guardada en una caja. Una fotografía que Carla encontró accidentalmente muchos años atrás. En ella aparecía Mateo junto a una joven. La joven era Elena. Y detrás de ellos estaba una mujer. Carla siempre había pensado que era la madre de Elena. Ahora comprendía que no. Era su propia madre. No. Una puerta se cerró en algún lugar de la casa. Carla corrió hacia la entrada. Elena estaba allí. Pero esta vez no tenía el rostro de una mujer muerta. Tenía el rostro de la madre de Carla. Mamá. La aparición sonrió. Ahora entiendes. Carla comenzó a llorar. ¿Qué hicieron? Tu madre ayudó a esconder el cuerpo. ¿Por qué? Porque Elena no murió cuando cayó al río. Carla retrocedió. La figura continuó, estuvo viva durante horas. Carla sintió náuseas. No. La escucharon pedir ayuda. La voz cambió. Ahora sonaba como la de Elena. Y decidieron dejarla allí. Carla negó con la cabeza. Eso no puede ser. Pregúntale a Mateo. Detrás de Carla apareció su esposo. Carla. Ella se giró. Mateo estaba llorando. Es verdad. Carla se alejó de él. ¿La dejaste viva? Mateo bajó la mirada. No sabía qué hacer. La dejaste morir. Yo tenía 19 años. Y ella estaba viva. Mateo cayó de rodillas. Lo sé. La casa quedó en silencio. Entonces Elena apareció detrás de él. Mateo la vio reflejada en los ojos de Carla. No. Elena colocó una mano sobre su hombro. Ahora vas a contarle todo. Mateo comenzó a temblar. Carla, ¿qué más hicieron? Mateo levantó la cabeza. Había otra persona. ¿Quién? Alguien que estaba con nosotros aquella noche. Carla miró a Elena. ¿Quién? La mujer sonrió. Tu padre. Carla sintió que el mundo se detenía. Su padre llevaba 10 años muerto. Mateo continuó, él fue quien nos dijo qué hacer con el cuerpo. Carla dio un paso atrás. ¿Dónde está? Mateo respondió con la voz quebrada, nunca lo enterramos. Un golpe estremeció toda la casa. Después otro. Las ventanas comenzaron a empañarse desde afuera. Y sobre cada cristal apareció una palabra. Río. Cementerio. Capilla. Pozo. Carla miró a Mateo. ¿Qué significa eso? Él entendió antes que ella. Son los lugares donde escondimos las cosas. ¿Qué cosas? Mateo cerró los ojos. No escondimos solamente el cuerpo. Desde el patio llegó un grito. Ambos reconocieron la voz. Era Ramiro. Mateo. Corrieron hacia la puerta. Ramiro estaba al otro lado de la calle. Empapado. Descalzo. Con la mirada perdida. Ayúdenme. Mateo abrió la puerta. Ramiro. Ramiro levantó la cabeza. Ella encontró a Julián. ¿Dónde está? Ramiro señaló hacia el río. Está debajo del agua. ¿Julián? Ramiro comenzó a llorar. No. Señaló detrás de Mateo. Ella. Mateo se giró. Elena estaba parada en medio de la sala. Pero ahora había algo diferente. Su vestido estaba cubierto de sangre. Y en sus manos sostenía una pequeña fotografía. Mateo la reconoció. Era la última fotografía tomada aquella noche. La mostró lentamente. En ella aparecían los 5 jóvenes junto al río. Mateo. Ramiro. Julián. Esteban. Y Elena.
Pero había alguien más. Una figura oscura estaba detrás de todos. Mateo miró la fotografía y sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién es ese? Elena acercó la fotografía a su rostro. Él. ¿Quién? La mujer susurró, el que nos enseñó a mentir. En ese instante, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. 1, 2, 3. Hasta completar 12 campanadas. Y desde el río llegó un grito que recorrió todo San Jerónimo del Agua. Mateo. Ramiro cayó al suelo. Su cuerpo comenzó a convulsionarse. Carla gritó. Mateo intentó acercarse. Pero Ramiro abrió los ojos. Sus pupilas habían desaparecido. Y con una voz que no era la suya dijo, ya encontramos a Esteban. Luego sonrió. Ahora vamos por ti. Ramiro dejó de moverse. Durante unos segundos nadie se atrevió a acercarse. Carla permanecía pegada a la pared, mientras Mateo observaba el cuerpo de su antiguo amigo tendido en el suelo. La boca de Ramiro seguía ligeramente abierta y de ella escurría un hilo de agua. No había llovido. No había ninguna explicación. Mateo se arrodilló. Ramiro. Los ojos del hombre se abrieron de golpe. No me toques. Mateo retrocedió. Ramiro comenzó a llorar. Está debajo del puente. ¿Quién? Preguntó Carla. Ramiro la miró. Esteban. Mateo sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué le pasó? Ramiro respondió con un hilo de voz, lo mismo que nos va a pasar a todos. Un ruido proveniente de la calle hizo que los tres miraran hacia la puerta. Era el sonido de una motocicleta. Después, un motor se apagó. Mateo se levantó. No puede ser. ¿Qué? Preguntó Carla. La motocicleta. ¿Qué tiene? Mateo tragó saliva. La dejé en el camino del cementerio. Los tres escucharon entonces unos pasos acercándose por la banqueta. Lentos. Pesados. Una sombra apareció debajo de la puerta. Ramiro comenzó a temblar. No abras. Mateo se acercó. Tenemos que saber quién es. No abras. La sombra se detuvo. Una voz masculina habló desde afuera. Mateo. Carla reconoció la voz. Es Esteban. Mateo abrió lentamente. Un hombre apareció frente a ellos. Esteban. Pero parecía haber envejecido 20 años durante una sola noche. Tenía la cara cubierta de rasguños y la ropa empapada. Cierren, dijo. Mateo obedeció. Esteban se apoyó contra la pared. ¿Dónde está Ramiro? Aquí. Esteban lo miró. Entonces todavía no ha empezado. ¿Qué no ha empezado? Preguntó Carla. Esteban respiró profundamente. El regreso. Carla sintió un escalofrío. ¿De quién? Esteban miró hacia la ventana. De todos. Mateo se acercó. Dime qué pasó. Esteban lo observó durante varios segundos. Fui al puente. ¿Por qué? Porque escuché a Julián. Mateo se quedó inmóvil. Julián está muerto. Lo sé. Entonces, ¿cómo lo escuchaste? Esteban comenzó a llorar. Me llamó por mi nombre. La casa quedó en silencio. Bajé hasta el río, continuó. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Entonces lo vi. ¿A Julián? Sí. ¿Estaba vivo? Esteban negó lentamente. Estaba parado dentro del agua. Mateo sintió que la sangre se le enfriaba. ¿Qué te dijo? Esteban levantó la mirada. Me preguntó por qué nunca regresamos por Elena. Nadie respondió. Después me dijo algo más. ¿Qué? Esteban señaló a Mateo. Dijo que tú sabías dónde estaba la otra mitad del cuerpo. Mateo retrocedió. Carla lo miró. ¿Qué significa eso? Nada. Mateo. No sé de qué está hablando. Esteban soltó una risa amarga.
Sigues mintiendo. Mateo golpeó la mesa. Yo no sabía nada. Esteban lo señaló. Tú encontraste la bolsa. Mateo palideció. Carla se acercó. ¿Qué bolsa? Silencio. Mateo, ¿qué bolsa? Él bajó la cabeza. La noche que Elena murió, encontramos algo en la orilla. ¿Qué? Una bolsa. ¿Qué tenía? Mateo no contestó. Carla lo agarró del brazo. ¿Qué tenía? Su cabeza. Ramiro comenzó a vomitar. Carla dio un paso atrás. ¿Qué? Mateo cerró los ojos. El cuerpo quedó separado. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Esteban intervino, él lo sabe. Mateo negó. No. ¿Lo viste? No. ¿Lo viste? Esteban golpeó la mesa. Los cuatro lo vimos. La voz de Elena llegó desde el pasillo. No fueron cuatro. Todos se quedaron inmóviles. Esteban levantó la cabeza. 5. La palabra salió de su boca casi sin sonido. Carla recordó la llamada de su madre. Mi madre. Mateo la miró. ¿Qué? Ella dijo que eran 5. Esteban bajó la mirada. Tu madre no fue el quinto. Carla sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Entonces, ¿quién? Esteban miró hacia la puerta del patio. El hombre que nos encontró aquella noche. Mateo empezó a negar con la cabeza. No. Sí. Él no estaba ahí. Llegó después. Cállate. Esteban lo agarró de la camisa. Nos vio. Mateo comenzó a temblar. No. Nos vio sacar el cuerpo. No. Nos siguió hasta el río. Cállate. Y fue él quien nos dijo qué hacer. Carla miró a ambos. ¿Quién era? Esteban respondió, el padre de Elena. Carla quedó inmóvil. Pero él murió antes que ella. Eso dijeron. La temperatura de la habitación pareció caer de golpe. Una gota de agua cayó del techo. Luego otra. Mateo levantó la mirada. El techo estaba completamente seco. Una tercera gota cayó sobre la mesa. Ramiro susurró, ya está aquí. La puerta principal se abrió sola. El aire frío entró. Nadie se movió. Desde la calle comenzó a escucharse una voz masculina. Elena. Esteban se quedó blanco. No. La voz volvió a llamar. Elena. Entonces apareció un hombre al final de la calle. Vestía una camisa oscura y llevaba un sombrero viejo. Caminaba lentamente hacia la casa. Mateo retrocedió. No puede ser. Carla preguntó, ¿quién es? Mateo no contestó. Esteban respondió, el padre de Elena. El hombre se detuvo frente a la casa. Levantó la cabeza. Y todos pudieron verlo. Era un hombre muerto. Tenía la piel grisácea, los labios secos, y una profunda herida atravesándole el cuello. Pero estaba sonriendo. Mateo, dijo. Mateo cerró la puerta. Tenemos que irnos. Todos corrieron hacia la parte trasera. Ramiro apenas podía caminar. Esteban lo ayudó. Carla tomó las llaves del automóvil. Suban. Salieron por la puerta trasera. El vehículo estaba estacionado frente a la casa. Mateo arrancó. El motor rugió. Mientras se alejaban, Carla miró por la ventana. El hombre del sombrero seguía parado frente a la casa. Pero ya no estaba solo. Elena estaba a su lado. Y detrás de ellos había decenas de personas. Todas empapadas. Todas mirando el automóvil. Mateo aceleró. ¿A dónde vamos? Al pueblo vecino. ¿Por qué? La carretera principal todavía debe estar abierta. Esteban negó. No. ¿Qué? No podemos salir de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque el río ya llegó. Mateo lo miró por el espejo. ¿Qué estás diciendo? Esteban señaló hacia atrás. El río estaba desbordándose. El agua cubría lentamente las calles. No había llovido. Aún así, una corriente oscura comenzaba a atravesar el pueblo. Carla observó horrorizada cómo el agua arrastraba muebles, ramas y objetos.
Entonces vio algo flotando. Un cuerpo. Después otro. Y otro. Mateo. Él miró. Los cuerpos no flotaban. Caminaban. Salían del agua uno por uno. El automóvil comenzó a perder velocidad. Acelera. Mateo pisó el pedal. Nada. El motor se apagó. No. Todos escucharon un golpe debajo del vehículo. Después otro. Y otro. Algo estaba golpeando el automóvil desde abajo. Ramiro comenzó a rezar. No abras las puertas. Esteban cerró los seguros. Los golpes aumentaron. Hasta que una mano atravesó el parabrisas. Carla gritó. La mano quedó suspendida frente a su rostro. Era una mano pequeña. Infantil. Estaba cubierta de lodo. Y llevaba una pulsera roja. La misma que Mateo había encontrado junto a la tumba. Elena. Mateo intentó arrancar nuevamente. El motor encendió. Pisó el acelerador. El automóvil salió disparado. Pero la mano seguía dentro. Carla la observó. Los dedos comenzaron a moverse. Señalaban hacia una dirección. Hacia el antiguo pozo del pueblo. Mateo comprendió. ¿Quiere que vayamos allí? Esteban gritó, no. ¿Por qué? Porque ahí escondimos lo último. Mateo frenó. ¿Qué escondieron? Esteban no miró. La verdad. Llegaron al pozo. El agua había desaparecido. En el fondo había una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Mateo tomó una linterna. Yo bajo. Carla lo agarró. No. Tengo que hacerlo. Entonces voy contigo. Esteban negó. Nadie debería bajar. Mateo comenzó a descender. Carla lo siguió. Cada escalón estaba cubierto de agua. Abajo encontraron una pequeña habitación. En el centro había una caja metálica. Mateo la abrió. Dentro había fotografías, documentos y una grabadora vieja. Carla tomó uno de los papeles. Era un acta de defunción. El nombre de Elena aparecía escrito. Pero había algo extraño. La fecha de muerte estaba registrada 3 días después de la noche en que desapareció. Carla levantó la mirada. Mateo. La grabadora se encendió sola. Una voz comenzó a reproducirse. La voz era de Elena. Si están escuchando esto, significa que ya regresaron. Mateo quedó paralizado. La grabación continuó. Pero hay algo que nunca supieron. Se escuchó un sollozo. Yo no fui la primera mujer que salió del río. La grabación terminó. Arriba, alguien comenzó a caminar alrededor del pozo. Una vuelta. Después otra. Luego una tercera. Carla apagó la linterna. En la oscuridad escucharon una voz. Mateo. Él reconoció la voz. Era la suya. Salgan. Carla apretó su brazo. La voz volvió a hablar. No tengan miedo. Entonces escucharon pasos descendiendo por la escalera. 1, 2, 3. Esteban comenzó a llorar. Ya viene. Mateo levantó la linterna. Al fondo de la escalera apareció una silueta. No era Elena. No era el padre de Elena. Era alguien que Mateo reconocía demasiado bien. Su padre. Muerto hacía 12 años. Y llevaba en las manos el mismo cuchillo con el que habían cortado el cuerpo de Elena. El hombre sonrió. Ahora sí vamos a terminar lo que empezamos. La linterna se apagó. Y desde el fondo del pozo se escucharon 5 gritos al mismo tiempo. Los 5 gritos se apagaron al mismo tiempo. Después llegó un silencio absoluto. Mateo permaneció inmóvil en la oscuridad, con una mano sobre la boca de Carla y la otra aferrada a la linterna apagada. Podía escuchar la respiración de Esteban, la de Ramiro, la de Carla, y una quinta respiración. Lenta, profunda, muy cerca. Mateo encendió la linterna. El pasadizo estaba vacío. ¿Dónde está?, susurró Carla. Nadie respondió.
El cuerpo de su padre había desaparecido, pero en el suelo había quedado el cuchillo. Mateo lo reconoció. Era el mismo que su padre guardaba en el taller. El mismo que había desaparecido después de la muerte de Elena. Esteban se acercó. «Tenemos que salir». Mateo tomó el cuchillo. «No». «¿Qué haces?» «Quiero saber la verdad». Carla lo miró. «Ya sabemos demasiado». «No. Todavía no». En ese momento, la grabadora volvió a encenderse. La voz de Elena llenó la habitación. «Mateo, si escuchas esto, significa que encontraste el lugar». Se escuchó una pausa. «Durante 15 años creí que ustedes me habían matado». Mateo cerró los ojos. Pero estaba equivocada. La grabación continuó. «Ustedes solamente hicieron que muriera una parte de mí». Carla sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?» La voz respondió desde la grabadora: «El río se llevó mi cuerpo, pero no se llevó lo que había dentro de mí». Esteban comenzó a retroceder. «Apágala». Mateo negó. «Escucha. Apágala». «No». La grabación continuó. «El hombre que llegó después de ustedes sabía lo que ocurriría. Mi padre había escuchado la historia mucho antes. Sabía que el río no devolvía a los muertos. Devolvía aquello que los vivos intentaban ocultar». Carla miró a Mateo. «¿Tu padre sabía?» Mateo asintió lentamente. «Sí». «¿Desde cuándo?» «Desde aquella noche». Una gota cayó sobre el rostro de Carla. Ella levantó la mirada. El techo del pozo estaba seco. Otra gota. Después otra. Mateo iluminó el techo. No había agua. Entonces escucharon un murmullo. Venía de las paredes. Miles de voces susurrando al mismo tiempo. Nombres. Decenas. Cientos. Personas desaparecidas. Personas olvidadas. Personas cuyos nombres jamás aparecieron en ningún registro. La grabadora continuó: «Yo no soy la mujer del río». Mateo abrió los ojos. «¿Entonces quién es?» La voz respondió: «La mujer del río no tiene nombre». La grabación terminó. En ese instante, toda la habitación comenzó a llenarse de agua. Primero cubrió los zapatos. Después los tobillos. Luego las rodillas. «Tenemos que salir», gritó Esteban. Corrieron hacia las escaleras. Ramiro llegó primero. Subió 3 escalones. Entonces algo lo agarró desde abajo. «Ayúdenme». Mateo lo sujetó de los brazos. «Agárrate». Ramiro comenzó a gritar. Algo tiraba de sus piernas. «No me sueltes». Mateo apretó los dientes. «No voy a soltarte». Carla y Esteban ayudaron a tirar. Durante unos segundos consiguieron levantarlo. Entonces Ramiro miró hacia abajo. Su rostro cambió. «Está ahí». «¿Quién?», preguntó Carla. Ramiro dejó de luchar. «Elena». Mateo miró. Una mujer estaba parada bajo el agua. Su cabello flotaba alrededor de su rostro. Pero esta vez no tenía los ojos negros. Eran los ojos de una muchacha viva. «Elena». Ramiro comenzó a llorar. «Perdóname». La mujer levantó una mano. Y Ramiro desapareció. No gritó. No hubo sangre. Simplemente dejó de estar. Mateo se quedó paralizado. Esteban lo empujó. «Sube». Los 3 llegaron al exterior. El cielo comenzaba a aclararse. Por primera vez desde que todo había comenzado, el pueblo parecía silencioso. El río había regresado a su cauce. Las calles estaban secas. No había cuerpos. No había sombras. No había campanas. Nada. Carla miró a Mateo. ¿Terminó? Mateo no respondió. Esteban señaló hacia el río. Una mujer estaba parada en la orilla. Elena. Esta vez vestía ropa limpia. No estaba mojada. Parecía exactamente como en las fotografías.
Tenía 19 años. Su rostro era tranquilo. Mateo caminó hacia ella. Elena. Ella lo miró. Ya no tienes que correr. Mateo comenzó a llorar. Perdóname. No vine por tu perdón. Entonces, ¿por qué? Elena miró hacia el pueblo. Para que recuerden. Mateo cayó de rodillas. ¿Qué quieres que recuerden? Que una persona puede morir 2 veces. Carla se acercó. ¿Qué significa? Elena la miró. La primera vez cuando deja de respirar. Hizo una pausa. La segunda cuando todos deciden olvidar cómo murió. Carla comenzó a llorar. ¿Y nosotros? Elena miró a Mateo. Ustedes no van a morir. Mateo levantó la cabeza. No. Elena negó. Van a recordar. Elena comenzó a caminar hacia el río. Mateo se puso de pie. Espera. Ella se detuvo. ¿Por qué me dejaste vivir aquella noche? Mateo no entendió. ¿Qué? Elena sonrió. Porque no fui yo quien murió. Mateo sintió un vacío en el pecho. Entonces, nunca encontraron mi cuerpo. Elena continuó caminando. Lo que enterraron aquella noche no era Elena. Mateo miró a Carla. ¿Qué? Carla negó lentamente. Entonces, ¿quién murió? Elena se detuvo en medio del río. El agua apenas le llegaba a los tobillos. La mujer que salió del río. Mateo recordó la grabación. La mujer del río no tiene nombre. ¿Quién eres? Elena levantó la cabeza. La primera. El agua comenzó a subir alrededor de ella. Y ahora que ustedes recuerdan, puedo volver. Mateo retrocedió. ¿Volver a dónde? La mujer sonrió. A todos los ríos. El agua cubrió sus piernas. Después su cintura. Después su pecho. Antes de desaparecer, miró directamente a Carla. Tu madre sabía. Carla quedó inmóvil. ¿Qué sabía? Elena respondió que esto no empezó aquí. Y desapareció bajo el agua. El río volvió a quedar tranquilo. Mateo y Carla permanecieron allí durante varios minutos. Esteban había desaparecido. Ramiro había desaparecido. Y nadie sabía dónde estaba. A las 6 de la mañana llegaron las autoridades. Encontraron el automóvil. Encontraron la casa. Encontraron el pozo. Pero no encontraron ningún cuerpo. Tampoco encontraron la grabadora. Ni las fotografías. Ni el cuchillo. Mateo contó todo. Nadie le creyó. La policía atribuyó los hechos a una crisis nerviosa provocada por el accidente y el miedo. Durante los días siguientes, San Jerónimo recuperó aparentemente la normalidad. El río bajó. Las campanas dejaron de sonar. Las calles volvieron a llenarse. Pero comenzaron las desapariciones. Primero fue un pescador. Después una niña. Luego un anciano. Todos tenían algo en común. Antes de desaparecer habían escuchado llorar a una mujer cerca del agua. Mateo abandonó el pueblo con Carla. Nunca volvieron. Durante meses intentaron reconstruir sus vidas. Hasta que una madrugada, exactamente a las 2:17, Mateo despertó. Escuchó agua. Se levantó. La casa estaba completamente seca. Pero había huellas mojadas desde la puerta hasta su habitación. 1, 2, 3. Llegaban hasta la cama. Mateo tomó el teléfono. Tenía una fotografía nueva. La abrió. Era una imagen de él durmiendo. La fotografía había sido tomada desde la esquina de la habitación. Detrás de su cama aparecía una mujer. Cabello negro. Vestido blanco. Y una sonrisa. Mateo soltó el teléfono. Entonces escuchó la voz de Elena. No venía del teléfono. Venía de debajo de la cama. Mateo. Ya no tienes que correr.
Carla despertó. ¿Qué pasa? Mateo la miró. No pudo responder. El agua comenzó a filtrarse lentamente por debajo de la cama. Primero una pequeña línea. Después un charco. Carla se incorporó. Mateo. Él tomó su mano. No mires debajo. Pero ya era demasiado tarde. Una mano salió lentamente de debajo de la cama. Después otra. Carla gritó. La luz se apagó. Y una voz femenina susurró, el río siempre encuentra el camino. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la puerta abierta. La casa estaba vacía. No había señales de Mateo ni de Carla. Solo quedaron 2 pares de zapatos junto a la cama. Y en el suelo, una línea de agua que atravesaba toda la habitación. La línea continuaba por la calle. Cruzaba la ciudad. Y terminaba en un río que nadie del lugar conocía. Desde entonces, en distintos pueblos de Latinoamérica comenzaron a repetirse historias parecidas. Una mujer llorando junto al agua. Un vestido blanco. Huellas de pies descalzos. Y una voz que pronunciaba el nombre de alguien antes de que desapareciera. Los ancianos de San Jerónimo todavía cuentan que si escuchas a una mujer llorar cerca de un río después de medianoche, jamás debes responder. No importa si te pide ayuda. No importa si dice tu nombre. No importa si reconoces su voz. Porque puede que no sea una mujer buscando regresar. Puede que sea el río buscando a alguien que llevarse. Y si alguna vez escuchas 3 golpes detrás de ti, toc, 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 no te des la vuelta. Porque quizá la mujer que salió del río ya está detrás de ti.